Bueno, buenas noches, ¿cómo les va? Vamos a la cuarta clase del cuarto módulo. Esta vez es traumatología. Con esto terminamos las clases de traumato y está a cargo del doctor Javier Habib, un especialista en ortopedia y traumatología, con sus especialidades en artroplastia y cirugía de la rodilla y de las caderas. Hubo un peligro en las rodillas y las caderas, el muchacho te las parte al medio y trabaja en el Instituto del Diagnóstico. Un joven representante de la traumatología catamarqueña que creo que nos va a deleitar esta noche. Leti, Buenas noches a todos. Bueno, Javier, te agradecemos desde el Colegio Médico de Catamarca la participación. Ahí estábamos viendo que tenés varias fotos y casos para presentar. Esperemos que disfruten todos esta noche y estamos dando el cierre del módulo de traumatología. Cuando quiera, Javi. Bueno, bien. vamos Doc, Ahí puedes compartir y empezar. y empezar tranquilo. Bueno, ante todo, buenas noches, ¿cómo le va? Soy el doctor Javier David. Bueno, ya me han presentado, soy especialista en cadera y rodilla. Me tocó dar un tema que es sumamente importante, es una patología que cada vez está en ascenso, es la fractura de cadera, así que, bueno, empezamos. Antes que nada, y antes que empecemos a hablar, quiero que por favor se graben esta imagen. Esta imagen, ante todo, es la representación típica del paciente cuando ingresa a una guardia, cuando ingresa a un sanatorio, cuando ingresa a un hospital. Generalmente son pacientes que ingresan con mucho dolor a nivel del miembro afectado, generalmente pueden aparecer con el miembro acortado, muchas veces puede estar ese miembro en rotación externa y muchas veces además pueden estar la pierna en abducción, es decir, la pierna afuera. Esa es la típica clínica que generalmente un paciente con fractura de cadera ingresa a una guardia, ¿sí? La fractura de cadera, para que sepan, es la causa más común de consulta en una guardia. En un estudio que se hizo, se publicó en una revista en el Injury de Traumatología, donde en 1990, para que sepan, en Estados Unidos, se hizo un estudio de que justamente en ese año la patología había ascendido a 1.3 millones de fracturas anuales. Y esas mismas personas que habían estudiado esta cantidad de gente a lo largo de un año, proyectaban que para el 2025 esa patología iba a ascender a 2.6 millones de fracturas anuales. Cabe mencionar de que cada vez la expectativa de vida de cada persona es mucho mayor, cada vez las personas, por supuesto, realizan más actividades y por ello, por supuesto, llevan muchas veces a una patología como la fractura de cadera. Generalmente en pacientes jóvenes las fracturas de cadera se dan por trauma de alta energía, generalmente el grupo etario es en pacientes de 20 a 40 años y por lo general son pacientes masculinos. En los traumas de baja energía generalmente se dan en pacientes de edad aproximadamente de 70 años en adelante, generalmente son pacientes que se dan en la casa, accidentes domésticos es lo más común. La mortalidad de una fractura de cadera ronda aproximadamente al 16% en los primeros 6 meses y el 22% al año, es decir, va aumentando. Los factores de riesgo de una persona con una fractura de cadera son muchísimos. Tenemos factores desde genéticos, el mismo sedentarismo, la misma desnutrición, el tabaquismo. Nosotros hacemos mucho hincapié justamente en el tabaco porque influye muchísimo en la calidad del hueso. El alcoholismo, pacientes que son sumamente alcohólicas producen una patología muy común que se llama necrosis avascular de la cadera. El deterioro cognitivo, muchas veces nos pasa, el típico abuelito cuando está en la casa, se levanta a la noche, se cae y por supuesto comienza con un dolor intenso a nivel inguinal. Factores como medicamentos, alteraciones en el calcio, enfermedades cardiovasculares,
pérdida de la agudeza visual, patologías óseas, enfermedades neurológicas, enfermedades endocrinológicas. O sea, como verán, es una amplia gama de factores de riesgo para predisponer justamente a una fractura de cadera. La incidencia, como les decía, en los ancianos, generalmente la gran mayoría es por una baja energía, el trauma. Generalmente son pacientes muy osteoporóticos y generalmente se dan en pacientes que son mujeres sobre todo. En los jóvenes, como les decía, son traumatismos de muy alta energía. Generalmente, en este caso, los hombres lideran la tabla, como les decía, son de aproximadamente de 20 a 40 años. Y cabe mencionar algo muy importante: en los traumas de alta energía, en las fracturas de cadera, es importantísimo, cuando el paciente llega a la guardia, tratar de buscar lesiones asociadas, tanto a nivel de pelvis como en los huesos largos, ya sea de fémur y de tibia, ¿sí? En la clínica es importantísimo, cuando ingresa a nuestra guardia o alguna clínica, cuando uno está de guardia, valga la redundancia, hacer una buena anamnesis. El paciente típico va a ingresar con dolor, se va a quejar de impotencia funcional y, como les decía, el miembro va a estar acortado en la gran mayoría de los casos, la pierna va a estar en rotación externa y el paciente va a tener dolor a la movilización. Así que si uno le presta atención, como la palabra lo dice, la clínica es soberana, yo creo que es muy importante con eso tratar de deducir de que puede llegar a ser una fractura de cadera, ¿sí? Lo primero que uno tiene que hacer cuando el paciente ingresa a la guardia y se queja de dolor inguinal, por supuesto, es pedir una radiografía panorámica de pelvis y también hacer una radiografía de perfil. Sería lo ideal. Muchas veces en nuestro medio, sobre todo en un hospital, sé que por ahí hay tanta cantidad de gente que es muy difícil pedir una panorámica y un perfil, pero aunque sea una buena panorámica, porque hay casos donde solamente se hace la radiografía del miembro afectado y en este caso siempre sirve de ambas caderas para poder comparar, ¿sí? En el 90% de las fracturas de cadera, en una panorámica de pelvis, se suele visualizar bien una fractura de cadera, pero hay un 8 a un 10% de las fracturas de cadera que son ocultas. Entonces, cuando vemos una radiografía normal y el paciente se queja todavía de dolor inguinal, tenemos métodos complementarios, por supuesto, para poder pedir y tratar de deducir si es una fractura de cadera o no. Una anécdota que siempre cuento: hubo un día que estaba de guardia, me llega a la consulta una paciente con mucho dolor a nivel de la cadera derecha. La paciente ingresó caminando, llevaba 23 horas de evolución de la caída de propia altura en su domicilio, había sido vista en otra guardia. Le habían hecho una radiografía de cadera como yo le pedí apenas ingresó. La radiografía estaba absolutamente normal, se la veía normal, pero la paciente se quejaba de dolor. Justo contaba la disponibilidad de pedir un método como una resonancia magnética, y en la resonancia magnética salía justamente de que había una fractura de cadera y se veía mucho edema óseo alrededor de la cadera. Esto siempre lo cuento porque el método Gold estándar en un paciente con una fractura oculta de cadera en las primeras 24 horas es la resonancia magnética. Yo sé que en nuestro medio es muy difícil pedir una resonancia magnética por guardia, pero el método en un centro de primer nivel, lo que se pide siempre es una resonancia de cadera. Pasadas las 24 horas a 48 horas, generalmente, este método pierde un poco de sensibilidad y ganan un poco de predilección la tomografía o la cintilografía, en el caso que contemos justamente con eso. Pero lo más común en nuestro medio es pedir una tomografía, así que no está mal pedir una tomografía si uno sospecha de una fractura de cadera con una radiografía normal. Esas son imágenes, si pueden ver, hay 4 imágenes. En la primera imagen, en el borde superior, es una panorámica, es una radiografía, perdón, de cadera. Fíjense, a simple vista parece una cadera normal, pero si vemos en el cuadro siguiente, en un centellograma óseo, y si vemos en las imágenes de abajo, en las resonancias se puede ver edema óseo y claramente es una fractura de cadera, pero uno en una guardia muchas veces pasa desapercibido, ve la radiografía de pelvis, dice está normal, el paciente se queja de dolores por el golpe y lo manda a la casa con AINES, y la realidad es que si uno no sabe lo que busca, no sabe lo que encuentra. Entonces es muy importante tener justamente en cuenta de que pueden haber fracturas ocultas de cadera. Por suerte son el 8 al 10% del resto. Ahí está la radiografía de perfil, aquí pueden ver que se observa bastante bien la fractura de cadera arriba, se pueden ver.
Bien, en cuanto a la clasificación de fracturas de cadera, primero y principal para que sepan, la voy a dar muy rápido porque la realidad que a lo mejor a mucha gente por ahí no interesa, a no ser que sea un especialista en ortopedia y traumatología, pero lo que tienen que saber es principalmente a las fracturas de cadera se les puede clasificar como extracapsulares, son aquellas que están por fuera de la cápsula, como lo dice la palabra, y aquellas fracturas intracapsulares, para que sepan que pueden ser intracapsular, que está a nivel del cuello, que además de ser intracapsular es por fuera de la articulación, y a nivel de la cabeza, esa fractura puede ser intracapsular e intraarticular. Eso es a modo esquemático para que lo tengan en cuenta nada más. Algo muy importante es la vascularización de cómo está dada la cadera. La vascularización está dada principalmente por las arterias circunflejas mediales y laterales, ramas de la femoral profunda. Algo muy importante que seguramente lo tienen que saber es la circunfleja lateral forma el anillo extracapsular anterior y la circunfleja medial forma lo que es el anillo extracapsular posterior. Estas principales arterias son las que dan origen justamente a la irrigación de todo lo que es la cabeza femoral. Esas mismas dan unas ramas cervicales que atraviesan todo lo que es la cápsula en su inserción distal y llegan a lo que son las arterias retinaculares. Estas son imágenes a modo esquemático para que es algo, una disección, un preparado para que puedan ver el anillo a nivel anterior y a nivel posterior de lo que les estaba mencionando. Esto es a nivel de cápsula, para que más o menos un preparado puedan darse una idea de lo que es justamente la vascularización. Y además de la clasificación que les mencionaba, que podían ser por fuera de la cápsula y por dentro de la cápsula, tenemos otro tipo, los traumatólogos de clasificación, que se las puede clasificar según la localización. En este caso es más que nada descriptivo, porque no tiene ningún otro tipo de relevancia. Las podemos clasificar en articulares, como vienen ahí en la imagen, que es a nivel de la cabeza, subcapitales, justamente por debajo de la cabeza, lo que uno le llama el cuello anatómico, transcervical a nivel del cuello, base cervical, intertrocantérica es entre medio de los trocánteres y subtrocantérica por debajo de los trocánteres. Para que ustedes sepan, es más que nada para describir, nada más, no sirve, no tiene otro tipo de incidencia. Además de eso, hay otro tipo de clasificaciones meramente para que lo sepan, que es una clasificación de Pauwels, que prácticamente las clasifica según el trazo de fractura, que vuelvo a repetir, en este caso no tiene relevancia. Algo que usamos mucho los traumatólogos es la clasificación AO, que lo clasificamos por números, y de acuerdo a la región, lo clasificamos además de un número por letras. Y si pasamos a la más, por decir, conocida, que seguramente todos la hemos estudiado en la facultad, y fue de hecho preguntas de exámenes, el examen de residencia, es la clasificación de Gardner, que hoy en día prácticamente no la usamos mucho, pero son 4 tipos de fracturas que la clasifica, donde el tipo 1 y el tipo 2, para que ustedes sepan, son fracturas no desplazadas, y el tipo 3 y el tipo 4 son fracturas desplazadas. Este tipo de clasificación tiene un alto grado de variabilidad interobservador, y para que sepan, es simplemente para que les quede claro, es una fractura de cadera en que se las divide en desplazadas y no desplazadas. Acá les puse, para que puedan ver, 2 imágenes de fracturas totalmente distintas. Fracturas intracapsular, como ven en la imagen, hacia su izquierda, que está justamente por debajo del cuello, justamente de lo que llamamos anatómico, y hacia su derecha, una fractura extracapsular. Es simplemente para que vean, ambas son fracturas de cadera, simplemente lo que varía es la localización, y por supuesto varía el tipo de tratamiento que uno va a hacer en una fractura de cadera. Como les decía, la clasificación de las fracturas intracapsulares, muchas veces lo que determina el resultado de cada una es el desplazamiento de la fractura, si está desplazada o no está desplazada, o la estabilidad, si es estable o no es estable. Lo que simplemente tiene que quedarles en su cabeza y para llevarse a la casa y para saber es que toda fractura de cadera, uno puede ser que pueda ser la típica fractura desplazada, pero también pensar y saber que hay fracturas ocultas, ¿sí? Como la imagen que tenemos en el medio es una fractura que está impactada, está encastrada, y muchas veces si uno no está acostumbrado al ojo clínico de ver radiografías así, uno muchas veces lo pasa desapercibido y lo manda al paciente a la casa. Bien.
Estas son las fracturas que les decía, son fracturas ocultas, que uno si las puede ver, o si uno la ve ahora con el diario del lunes, empieza a buscarle si hay algún tipo de fractura, y si uno le presta atención, siempre la cortical por ahí puede estar un poquito desplazada, y muchas veces están encastradas. Entonces siempre acuérdense como el método de Boll estándar, ya sea que si no se puede pedir una resonancia, pedir aunque sea una tomografía, y siempre escuchar al paciente. Si el paciente nos dice que tiene dolor, es tratar de sospecharlo y ver si podemos hacer un método complementario, como les decía. Bien, las fracturas intracapsulares, las que simplemente a modo esquemático para que sepan, las que no están desplazadas, lo que hacemos nosotros generalmente es tratar de reducirlas inmediatamente. Este tipo de fracturas sepan que se dan en pacientes jóvenes con trauma de alta energía, accidentes de auto, principalmente accidentes de moto. Y lo más importante para que sepan es que una fractura de cadera es una urgencia en un paciente adulto joven, ¿sí? Porque está comprometida la circulación. Si ese paciente no se opera en las 24 o 48 horas, corre el riesgo de necrosis avascular. Bueno, más imágenes de la fractura y de cómo se resuelve. Esta es una paciente de 68 años que tuvo una fractura, fíjense, de cadera medial, impactada, encastrada, y se la resolvió fácilmente con unos implantes que se llaman tornillos canulados, que no importa el tipo de implante, pero lo importante es que se lo resolvió en las primeras 24 horas. Las fracturas intracapsulares, muchas veces, para que sepan de las que estábamos hablando, puede haber una tasa de falla, ¿sí? Porque muchas veces está mal reducida, hay un error de técnica, o muchas veces porque la circulación justamente está comprometida. Entonces hay un 30% de fracaso de estas fracturas. Muchas veces, cuando hay cierto desplazamiento en las fracturas, como les decía, además de la necrosis, además de la no unión, ya sea por una alteración en la circulación, puede haber también justamente otro tipo de patologías como artrosis o deformidades, ¿sí? Entonces, lo que tiene que saber simplemente es de las fracturas intracapsulares, son las fracturas que están desplazadas. Generalmente uno tiene que elegir el implante, y todo depende de acuerdo al paciente. Si tenemos un paciente de edad avanzada, un paciente adulto, generalmente vamos a ir a una prótesis, y si es un paciente de edad joven, vamos a tratar de elegir otro tipo de implante. Simplemente para saber es que todas las fracturas de cadera no se resuelven de la misma forma, depende mucho del paciente, y depende mucho del tipo de actividad que haga el paciente, y depende muchas veces también de la edad del paciente. Bien, lo mismo que les decía, para que se lleven a casa, las fracturas desplazadas, fíjense en la primera imagen, es un paciente de menos de 55 años que se lo trató de resolver con un implante para tratar de conservar su propia articulación de cadera. Y los otros pacientes, fíjense en la segunda imagen, es entre 55 y 85 años, todo depende del paciente, del tipo de vida que pueda llevar. Por supuesto se elige el tipo de implante, ¿sí? Bien, esto es a modo esquemático, simplemente para que sepan de que no todas las prótesis de cadera son iguales. Hay distintos tipos de prótesis, pero no viene el caso, simplemente tienen que saber, todas se tienen que resolver, y las prótesis son distintas, por supuesto, según el tipo de actividad del paciente y de la edad del paciente. Lo mismo que les decía, en la primera imagen tenemos una mujer con poca demanda funcional, al cual, por supuesto, elegimos un tipo de implante que se llama una prótesis unipolar. Y esta es una mujer que prácticamente puede tener la misma edad de la primera paciente, pero con alta demanda funcional, y por supuesto con distinto tipo de actividad a la primera, que por supuesto tiene otro tipo de prótesis. Esta es otra paciente que tuvo, fíjense, una fractura medial de cadera derecha, el cual se resolvió con una prótesis. Fíjense en la primera imagen, es una fractura a nivel de la cadera medial, ¿sí?, del lado izquierdo, que se lo resolvió con una prótesis. Otra paciente con una fractura de la cadera izquierda, que se resolvió muy bien con una prótesis. Acá tenemos otro tipo de fractura, fíjense, en el nivel de la cadera izquierda. Esta es la imagen típica que uno esperaría encontrar, por supuesto, ¿no? En una guardia, y tratar de, bueno, por supuesto, de hablar inmediatamente al traumatólogo para que lo pueda solucionar.
Esta paciente, por su edad, se trató de rescatar, por supuesto, su propia cadera, y por suerte se logró. En ese momento parecía que se había logrado una buena reducción, pero este caso es prestado, aviso por las dudas, gracias a Dios me tocó. Esta paciente, la fractura no pudo consolidar y tuvo que sacar ese implante y convertirlo en una prótesis de cadera. Y ahora vamos a ver acá. En resumen, de las fracturas intracapsulares, para que sepan, el pronóstico depende del desplazamiento. Y generalmente, como les decía, la fijación interna, es decir, con ciertos tornillitos o ciertos implantes que no vienen al caso, es importante reducirla y conservar la propia articulación del paciente, por supuesto, porque es un paciente joven. Y en pacientes de edad avanzada, pacientes ancianos, generalmente se colocan una prótesis de cadera. Es simplemente, meramente para que sepan, ¿sí? Bien. En cuanto a las fracturas extracapsulares, como les decía, como le dice la palabra, son por debajo de la cápsula, por fuera de la cápsula, perdón. Son fracturas que se dan generalmente entre medio de los trocánteres, el 50% de todas las fracturas del fémur proximal, generalmente son fracturas que se dan desde los 60 hasta los 70 años, inclusive más todavía. Generalmente se dan en mujeres debido a una alteración a nivel óseo, ¿sí? Por la baja calidad ósea, y generalmente hay mayor mortalidad en este tipo de fracturas que las fracturas que estamos hablando de las intracapsulares. El tratamiento de las fracturas, para que sepan, puede ser conservador y quirúrgico. La idea es que el tratamiento conservador es simplemente en aquellos pacientes que tengan algún tipo de compromiso o riesgo de vida. La idea no es que un paciente esté postrado 14 semanas, como lo dice la diapositiva, hasta que eso pegue, porque muchas veces inclusive hay una mala consolidación. Pero la idea es un paciente, por más comorbilidades, si no tiene riesgo de vida, se opera, ¿sí? Este es otro tipo de clasificación que no viene al caso, es simplemente a manera esquemática. Pero bueno, esto quería mostrarles. Este tipo de fracturas, para que sepa, se pueden utilizar distintos implantes, por supuesto. Les puse unas imágenes más o menos para que puedan ver los implantes que se pueden usar o que están disponibles hoy en día en el mercado. La realidad es que los dos primeros uno prefiere evitar, tanto lo que es el tutor, que no se usa más, como esa placa que ven ahí con tornillos, tampoco se usa. Generalmente todos los implantes, para que sepan, que son por fuera de la cadera, que se les llama extramedular, generalmente tienen una tasa elevada de fracaso, un nivel de mucho dolor en el postoperatorio de la cirugía y tienen una movilidad reducida, así que hoy en día este tipo de fracturas extracapsulares se prefiere utilizar implantes que son endomedulares generalmente, es decir, que van por dentro del hueso. Esa es una imagen de una fractura de cadera que teníamos recién, y cómo quedan las imágenes intraoperatorias cuando uno trata de reducir a través de maniobras, ¿sí? Entonces, para que quede claro, este tipo de fracturas intracapsulares, la elección del paciente, del implante, perdón, depende mucho del tipo de fractura, ya sea estable o sea inestable. Depende también del cirujano, por supuesto, del tipo de implante que vaya a utilizar, ¿sí? Estos son los implantes por fuera del hueso, y estos son los implantes que se usan por dentro del hueso. Como ven, son distintos tipos de implantes y son distintos tipos de fractura. Bien, y para mostrarles simplemente, para dejarles en claro, este tipo de fracturas generalmente va a depender mucho del tipo justamente de desplazamiento que tenga la fractura y de la elección del cirujano que quiera usar. Pero hay algunos implantes, como ven hacia su derecha, ese clavo intramedular, generalmente esa es la tendencia que uno tiende a utilizar hoy en día en las fracturas de cadera, ¿sí? Para que el paciente pueda comenzar una carga completa, pueda empezar a caminar al otro día de la cirugía. Más ejemplos, fíjense, es una paciente de 3 años con una fractura entre los trocánteres de la cadera derecha, fíjense en el desplazamiento que tiene. Estas son las imágenes típicas que uno quiere, por supuesto, encontrar en una guardia para tratar de diagnosticarla. Y esa es la manera que se
se pudo solucionar con ese implante intramedular. Esta es otra paciente que sufre caída de su propia altura. Como verán, son pacientes, generalmente las fracturas de cadera de edad avanzada, vuelvo a repetir, son pacientes osteoporóticos, y inmediatamente cuando uno ve a este paciente, localizar obviamente en lo posible la fractura y por supuesto avisarle al cirujano ortopédico que tengan a disposición. Esa es la fractura como se redujo, también con el implante. Una paciente de 86 años, fíjense con esa fractura de cadera entre los trocánter, se lo solucionó muy bien con un implante endomedular. Acá tenemos otra paciente que ya había tenido una fractura previa del lado derecho, pero en este caso es la fractura a nivel del lado izquierdo, y se lo solucionó nuevamente con un implante endomedular. Otra paciente, 83 años. Como verán, yo puse más que nada varias radiografías para que vayan entrenando el ojo clínico y vean que no todas las fracturas son iguales, no todas las fracturas se tratan de manera igual, simplemente es para que sepan que, por suerte, el 90% de las fracturas son visibles y, como les decía, hay un grupo reducido que son fracturas ocultas, es importante deducirlas, sospecharlas. Otra paciente, 90 años en este caso, con una fractura de cadera izquierda. Fíjense ahí en la panorámica de pelvis, por ahí muchas veces es muy difícil, si uno lo ve rápido, tratar de dilucidar, y más si está mal hecha la radiografía, pero bueno, en este caso fue tratado con un implante extramedular. Bien, en resumen, para que sepan, este tipo de fracturas, ¿sí? El implante también, como les decía, va a depender mucho de el tipo de fractura y la elección del cirujano a elegir, por supuesto. No siempre el cirujano decide lo mejor que es para el paciente y para la cadera del paciente. Bien, terminamos. Espero que les haya servido, que hayan entendido un poquito de fractura de cadera. Yo sé que por ahí son muchas clasificaciones. En traumatología usamos muchas clasificaciones que son meramente descriptivas, como les decía, pero fundamentalmente, para que quede en claro la idea, es simplemente cómo llega el paciente a una guardia, cómo llega el paciente a una clínica, y tratar, por supuesto, de sospecharla, tratar de ver la importancia que tiene. Hay algunas fracturas, como les decía, en pacientes jóvenes, que es muy importante internarlo a ese paciente porque son sumamente urgentes. Excelente, Javier, la charla. Deja de compartir, así nos vemos. Dale. Si alguno quiere hacer algún tipo de pregunta, puede levantar la manito, abrir el micrófono o lo hace por el chat. La verdad que fuiste muy práctico con la diferencia de las clasificaciones de la fractura y cómo uno toma la conducta en distintos tipos de fractura, ¿no? Te iba a preguntar, por supuesto, a vos ya te llegan fracturados los pacientes, pero normalmente se recomienda algún tipo de tratamiento, pesquisa previa para evitar o tratar de evitar la fractura o proteger, digamos, reducir el volumen de fracturas de cadera. Sí, miren, yo hice la residencia en el Sanatorio Allende y en un momento veíamos los pacientes que se caían justamente, tenían traumas de muy baja energía, tenían fracturas justamente de cadera, fracturas de muñeca. Entonces, la premisa de uno, por cómo uno fue formado, es tratar de prevenir eso. Yo particularmente en el consultorio mío, todo paciente a partir de, sobre todo mujer, posmenopáusica, suelo pedir más que nada una densitometría ósea, ver los valores de calcio, de vitamina D. Es muy importante tener una buena relación con un buen reumatólogo. Y sí, muchas veces con esos tips podemos prevenir de que si tienen alguna caída, justamente el hueso esté fuerte en ese caso, ¿sí? Yo tengo tres preguntas, pero primero quiero decirte que la clase fue espectacular, Javi.
Gracias, gracias por esta clase práctica, directo al Muy, muy hueso, práctico. como tiene que ser, mostrando lo que hay que mostrar. Como yo soy viejo, yo he visto muchas cosas. Yo he visto la fractura de cadera hace 30 años, que eran un desastre, cirugías sangrantes, pacientes que tenían una mortalidad alta, y se fracturaba una viejita y toda la familia llorando y rezando porque le iba a ir mal. Y hoy en día es una cirugía en manos expertas, y vos me imagino que lo has visto y lo haces. 30 minutos de cirugía limpia, chac, 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 lo terminan. Y, si en un mundo ideal, se fractura hoy, mañana a la mañana la están operando, poniendo la prótesis de cera, a los 2 días está caminando, el tercer día se va a la casa, o sea, cambia un montón. La primera pregunta es, ¿a dónde vamos? Mi segunda pregunta es, ¿cuánto cambia si esto es yo sé que no es el tema del día de hoy, en la elección de qué hacer si es una artrosis de cadera? Esas dos como para que vayas contestando y después ya te hago la tercera. Bien. Bueno, Doc, ante todo, muchas gracias, gracias por el espacio. Yo sé que por ahí muchas veces, como te decía, puede ser tedioso, pero con respecto a lo que vos me decías, primero en principal, una fractura no es lo mismo que una artrosis. Las artrosis, por suerte, y gracias a Dios, uno puede programarlas, puede planificarlas. Yo particularmente soy muy quisquilloso en ese cosas, suelo pedir un examen desde ginecológico hasta un examen odontológico por las infecciones y por ese tipo de cosas, pero la fractura es totalmente distinta. La fractura, sobre todo en un paciente anciano, uno lo que quiere es tratar de, primero y principal, si uno está en una clínica privada, es tratar de reducir el tiempo de internación, porque es mucho mejor para el paciente y mucho mejor para la clínica en cuanto a lo que es costo. Pero en cuanto al paciente, si uno se adentra particularmente en el paciente, los pacientes ancianos que están más de 2 o 3 días, generalmente son pacientes que después, si uno los saca de su propio hábitat, comienzan a perderse, comienzan a sentir alucinaciones. Entonces, hoy en día, las fracturas de cadera es, apenas el paciente se interna, se fractura, inmediatamente en lo posible hacer el pedido del implante de acuerdo a la fractura que sea y tratar de externarlo lo más rápido posible por todo el riesgo que conlleva después el postoperatorio de una fractura de cadera. La incidencia más común en una fractura de cadera son las famosas trombosis. Está descrito que a partir de la tercera semana tiene un alto índice de trombosis. Por supuesto que uno hace todas las medidas necesarias, desde medidas mecánicas para evitarlo, anticoagulación, y muchas veces aún haciendo eso aparece lo que uno no quiere, pero bueno, el paciente siempre ya está avisado, sabe de las posibles complicaciones. Pero sí, en una fractura de cadera, para resumir, hay que tratar de operarlo lo más rápido que se pueda, porque hay un dicho que tenemos los traumatólogos que dice: una fractura de cadera muchas veces es el principio del fin, con todo lo que conlleva escaras, infecciones respiratorias y, bueno, lamentablemente en nuestro medio es difícil, es duro, pero tenemos pacientes de muchos días de internación porque su obra social no lo autoriza, o pacientes que no tienen la posibilidad de contar para comprar, y es un problema, es una lucha diaria, es un tema. Sí. Eh, Uno debería predicar más el hecho de que esas cosas son casi, no te diré una urgencia médica, pero eh, tiene que ser resuelta en las primeras horas. Sí, Eso, el sí, día que sí, lo sí. entiendan las horas sociales, lo que pasa es, voy a decir algo que esto políticamente totalmente incorrecto, no les importa. Pero si les importaran realmente los seres humanos, al otro día vos deberías estar operándolo, o a los 2 días, para, para que esa persona se pare lo más rápido posible, para que esa persona evite todo lo que tiene que evitar. Y yo te diría que económicamente es mejor así, pero bueno, no lo entienden. Exacto, sí, sí, Que sí. tenerlos Incluso sería tres mucho más semanas barato. esperando, pero por supuesto, 3 semanas esperando una prótesis, y cuando le ponen la prótesis ya tiene infección urinaria, trombosis en la pierna, se arrancó todo 3 veces, se pusieron catéter. Bueno, pero bueno, no entienden que la medicina, cuanto más efectiva es, más barata es.
desgraciadamente. Exactamente. Y mi Sí, última sí, sí, pregunta, sí. en algún momento habría que organizar una clase de artrosis de cadera, que es otro capítulo enorme, Leti, donde hay Sí, muchas Sí, más tal cual. prótesis y la elección de la prótesis totalmente diferente a la del agudo. Y yo, bueno, Artrosis de cadera y rodilla, que hay un montón. Javier podría hablar un montón de eso. sí, sí, no hay problema. La última es casi una provocación, pero así quiero que la contestes con lo primero que te sale en la cabeza. Bueno. ¿La gente se cae porque se resbala y se quiebra o la gente se cae porque se quiebra y se cae? Vamos de vuelta. La gente se cae, sí, es muy capciosa. No es capciosa, quiero que lo primero que te venga a la cabeza me lo responda, porque yo he hablado con muchísimos traumatólogos y me dicen, mira Pablo, no sabemos. Entonces yo quiero que me digas vos, si la viejita se cayó porque se fracturó o se resbaló, se cayó y se fracturó. Mira, muchas veces, te voy a ser sincero, muchas veces en muchos pacientes, pero eso es otro tema, se fracturan y por la fractura se caen. Tal cual. En muchos pacientes pasa eso. Son fracturas Sí, espontáneas por debilidad. exactamente. Sí, son fracturas. Mira, últimamente se está viendo mucho el famoso exceso de los bifoconatos. Hay muchos pacientes que están en largo tratamiento justamente por los famosos fijadores cálcicos y se ha visto y se ha descrito fracturas por el exceso de estos justamente bifoconatos que se llaman, de suponete de 8 a 10 años, se ve donde está engrosada la cortical del hueso y son pacientes que van caminando y se fracturan de la nada y por culpa de eso se caen. Ha pasado, Termina sí, siendo una cáscara de huevo el hueso. sí, sí, Claro, sí, tal es cual. O sea, una fractura patológica. es duro, pero débil. Sí, exactamente, sí, 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 sí. Man, me dejaste como me dejan todos los traumatólogos. Pero bueno, evidentemente la que se resbala y se golpea con el borde de la cama, que es lo más común, No, sí, se sí, lo más fractura. común. Pero Sí, hay Yo, tantas Pablo, historias diciendo que vienen caminando y se cayó y se fracturó. Yo estoy sí, sí, seguro que se fracturó en la caminata. sí, exactamente, sí, ¿Qué, muchas veces pasa eso. Sí, qué sí, decís, sí. Leti? bueno, justamente un poco lo que yo pienso, ¿no? Que muchas pacientes añosas o que están con tratamientos hormonales, ya tienen un grado de osteoporosis severa, entonces como que hacen una fractura espontánea. Entonces primero se fractura, después se caen. Sí, Y de ahí está la viejita también, o el paciente que un adulto mayor, que bueno, dice, me caí y bueno, me golpeé y ahí sintió como el crack que te dicen que siente, no sé, yo, vos que sos traumatólogo, Javier, sí, pero sí, bueno, un sí. poco eso. Y con respecto, bueno, al área mía, que yo hago oncología, bueno, yo lo que les recomiendo a la gente que estén atentos también, porque bueno, nosotros usamos muchos tratamientos en las mujeres posmenopáusicas, usamos anastrozol o inhibidores de aromatasa que provocan una osteoporosis temprana. Y también, por ejemplo, en los cánceres de próstata, el tratamiento, el bloqueo hormonal, también produce una osteoporosis. Entonces, por ahí se recomienda también hacer un screening en estos pacientes con una desintometría ósea, por lo menos de inicio, antes de comenzar el tratamiento, y después hacer un monitoreo, un control para ver si hay que hacer reposición, para justamente evitar estas fracturas espontáneas. Y después el otro capítulo enorme es la fractura patológica oncológica, ¿no? Sí, bueno. Sí, 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 porque sí. además el hueso está podrido y es muy difícil que ellos lo resuelvan con todos los mecanismos que tienen tan aceitados, porque no Sí, tenés sustento óseo para ponerle todo el fierrerío que le pone esta gente. eh, sí, por ahí Javier me aporta un poco más. Yo por ahí lo que he visto de algunas fracturas de cadera de origen oncológico, lo que vi que recomiendan mucho los traumatólogos, no sé si porque siempre es el mismo, o la mayoría de las veces es el mismo tipo de fractura, veo que indican el clavo endomedular. Sí, sí, muchas veces clavo endomedular, a ver, creo que todos lo conocen, el doctor Sánchez, cuando
se le detectó, yo estaba justamente, era residente, y a él le colocamos un clavo endomedular en el Sanatorio de Allende y le pusimos justamente de manera preventiva. No recuerdo si era del fémur derecho o izquierdo, pero sí tuve la oportunidad. Pero sí, el clavo endomedular en este caso sirve muchísimo. Es como un escudo más que tiene para el hueso, es como un esqueleto más, y eso ayuda muchísimo. Sí, 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 tal cual. Tal cual, ¿no? La verdad que bueno, que es un abanico de cosas. Y la otra cosa que te quería preguntar, que creo que me contestaron que estaban en tratativas de hacer un banco de prótesis acá en la provincia. Eso está, ¿cómo está eso? Sería lo ideal, el banco de prótesis sería lo ideal, sería el primer mundo. La realidad es tener por lo menos que el paciente ingrese y tener y contar, porque en todos lados existe eso. Sería algo soñado, ojalá que se pueda dar, y bueno, pero bueno, Ojalá que lo podamos ver, dije. sí, sí. Bien. Y con Y respecto en a tu la parte familia, oncológica, sí, lo que vos me decías, es importante en otros lugares que fuera de la provincia existen bancos, bancos de hueso, que cuando hay tumores que mencionabas, muchas veces se hacen resecciones amplias del hueso, de 10, 12, 15, hasta 20 centímetros, y se colocan, por supuesto, huesos cadavéricos, pero lamentablemente la provincia no cuenta con eso. Es un déficit grande de banco de hueso, así que bueno, lamentablemente uno tiene que claro, derivar y eso. está bien. Igual esos son como indicaciones muy puntuales Sí, sí. para una localización única, no tiene que tener metástasis múltiple o para algún otro tipo de tumor, ¿no? Y con respecto, comparando así vos en la práctica diaria, ¿no? ¿Cuánto te demora la internación desde que el paciente ingresa con la fractura hasta que se resuelve el día de internación, digamos, en la parte privada y en la parte pública? Hay muchos pacientes que en la parte pública pasan meses esperando las prótesis, ¿no? Sí, es así, lamentablemente es la realidad. Tiene un promedio que más o menos un paciente con obra social, más o menos hay una demora entre 15 a 20 días Una aproximadamente. locura. Una locura. Sí, porque eso implica más gasto para el sanatorio, Pero gasto para la obra ¿sabe lo que es social. la locura más grande? Y acá somos poquito y podemos decirlo. Que la obra social o el Estado, no importa quién, lo mismo tiene que pagar esa prótesis. Entonces la demora es un tema, a ver qué pasa. No, voy a decir una barbaridad que no puedo decirla. Te juro por Dios que la tengo en la punta de la lengua, pero no la puedo decir, pero creo que ustedes me leen la mente lo que quiero decir. Pero a la larga, o sea, es inevitable que esa persona, ese ser humano, ese doliente, tiene que pararse algún día de nuevo. ¿Por qué le haces esperar 15, 20 días con obra social? O 4 meses sin obra social. Es casi algo rayano con algo de los derechos humanos mal. Porque ese ser humano tiene el mismo derecho a todo el mundo. Le pasa un desastre en su vida. Y el Estado, una obra social, lo tiene que pagar, desgraciadamente. No es opción, pues no hay otra salida. No es que si vos lo dejas en cama 4 meses se va a curar. Eh, no sé, bueno, no me hagan hablar porque voy a decir una barbaridad y va a quedar grabado, así que mejor me callo la boca. Pero en serio, o sea, tengo 32 años de médico, he visto demasiadas cosas y las cosas se tienen que resolver a la larga. En 2 días, en 2 semanas o en 4 meses se van a tener que resolver. Lo que pasa es que no es el mismo paciente, no es el mismo estado de nutrición, no es el mismo estado psicológico, no es claro. Claro, no, no. E incluso, Javier, así como una pregunta informal, digamos, o no sé si un mito decirte, ¿qué realidad hay entre que a veces se escucha que se da la obra social les entrega un tipo de prótesis o el hospital, supongamos, y que ustedes no están de acuerdo con esa prótesis y que piden una de mejor calidad? ¿Eso existe? ¿Es así? Sí, ¿Prefieren algún tipo, de prótesis en especial, digamos, tienen más firmeza, más calidad o más duración, no sé? sí, sí, la verdad que es una realidad hoy en día de las prótesis de cadera. La realidad es que existen prótesis de cadera nacionales que se fabrican acá,
y prótesis importadas, que por supuesto vienen de afuera. La realidad es que hoy en día los implantes nacionales que existen no tienen una buena durabilidad como uno quisiera, ¿sí? Esa es la realidad. Entonces, si tenemos un paciente que puede ser tranquilamente nuestra madre, una abuela, que dentro de todo es una abuela joven, que quiere hacer sus actividades, le gusta salir, ir al cine, ir a clases de zumba, que hoy en día es re común eso, uno trata de colocarle una buena prótesis, porque sabe que la expectativa de vida de esas personas por lo menos tiene 10, 15 años más, y uno si va y opta por el implante nacional, sabe que puede tener ciertas limitaciones, que puede tener, no hay estudios lamentablemente de implantes nacionales, todos los estudios que uno lee, los trabajos científicos son implantes de primera marca, de primer mundo, entonces uno con esos implantes sabe que tiene una durabilidad de 15, 20 años, incluso más todavía, porque todavía siguen en estudio, pero sí, hoy en día si tengo la posibilidad y si el paciente me lo pregunta, le trato de explicar que lo ideal es una prótesis importada, por supuesto hoy en día con el precio dólar ha aumentado todo, son muy caras, pero bueno, es la salud, es su cadera y depende de cada uno, ¿sí? Las dos prótesis, por supuesto, van a tratar de que el paciente saque el dolor en el caso de una artrosis, pero una la va a llevar más lejos que la otra. Es como la goma del auto. Viste que hay gomas que te pueden durar cierto tiempo y hay otras que son importadas. Una Michelin, el doctor debe saber, una... Claro, claro. o una Ahora, marca que dura más. ahora no de se calidad de consigue vida. ninguna. No, 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 no. que no les roben gomas porque no van a conseguir, van a Sí, andar en sí. auto con 3 gomas. Va a quedar. Sí, tal Ahí cual. pregunta la doctora Santander, que hables un poco de cuándo cementada y cuándo no. Ah, bien, qué pregunta. Bueno, son escuelas. Generalmente en la escuela, yo me formé por suerte en las dos escuelas, en la escuela de que cementaban todo y en la escuela no cementada, por suerte tuve la posibilidad de hacer un fellow en eso. Eh, Generalmente si el paciente tiene buen hueso, se prefiere utilizar un implante no cementado. ¿Por qué? Porque se adhiere mucho mejor el hueso a la prótesis. Las prótesis no cementadas vienen forradas con algo que se llama hidroxiapatita, que eso lo que hace es la interdigitación justamente del hueso a la prótesis. No la vamos a ver la interdigitación al otro día de la prótesis. Entonces, uno generalmente tiene que esperar cierto tiempo para eso, pero a la larga es mucho mejor. La diferencia de una prótesis cementada se usa en pacientes con muy baja calidad ósea, en pacientes con artritis reumatoidea, que sabemos que es una cáscara de huevo, como recién lo mencionaba, pacientes oncológicos, entonces depende mucho del paciente y de la calidad ósea del paciente en sí. Bien. Perfecto. ¿Qué Para viene? aumentar... Ay, perdón. No, primero vos, ¿Vos, primero Pablo? las dos. Ah, bien. Para aumentar la densidad ósea, la calidad ósea de los pacientes, ¿qué se recomienda? ¿Qué tipo de actividad es lo que más recomendarías vos? Primero y principal, todos los pacientes que yo veo, que yo les digo, chicas, son pacientes de 70 años para arriba, las trato de, primero y principal, la actividad física es fundamental, trato de que por lo menos ver en lo posible, no decirle qué tipo de actividad hagan, sino preguntarle primero qué es lo que les gusta. Hay personas que les gusta mucho ir a una pileta, hay otras personas que no les gusta, entonces trato de ir por ese lado, pero sí tratar de incentivar para que haga alguna actividad física, primero. Segundo, trato de mandarla a su médico clínico de cabecera para que le haga más que nada un control de todo lo que veníamos hablando, de calcio, vitamina D, que hoy en día es nombrada, pero siempre fue importante. Y tener, cuando yo detecto pacientes con una severa osteoporosis, trato de mandar al reumatólogo principalmente para que lo pueda tratar y manejar. Pero sí, la actividad física es fundamental. Yo siempre, por lo menos 3 veces por semana, hago que el paciente lo haga. ¿Qué es lo que suelo indicar yo generalmente en pacientes con artrosis? La bicicleta, en la realidad, que es el caballito de batalla del traumatólogo. La gimnasia en el agua, no hace falta que sea natación. El pilates está muy de moda. Y bueno, yoga, a algunas personas les gusta hacer, pero nada de impacto, nada de estar saltando, corriendo, esas cosas. De hecho, tengo pacientes que son
grandecitos, de 70 años para arriba, que les gusta jugar al tenis, que les gusta a algunos por ahí jugar al golf, y bueno, a la larga, eso de estar mucho tiempo parado, eso influye mucho. ¿Para bien o para mal? Perfecto. No, influye para mal, por supuesto. Es Ah, más, hay pacientes que se operan para poder jugar al tenis, que se operan para jugar al golf, y eso se puede hacer hasta cierto punto, porque a la larga la prótesis en sí está hecha, por supuesto, para la vida cotidiana del paciente, pero pero no no está para hecha para... deporte. No, no, de hecho hay pacientes que van a jugar al fútbol con prótesis de cadera, pero bueno, uno le avisa que no es la idea. Que no es lo Eh, ideal, claro. Esto me das Eh, pie para preguntarte, que es lo que te quería preguntar recién, ¿qué hay en el futuro? ¿Qué se está estudiando como nuevas prótesis o nuevos aleaciones metálicas o para que sean Mira, más livianas, más maleables, más sí, duraderas? sí. Se dice que fue el invento del último siglo de la prótesis de cadera. Lo que se ha hecho, lo que trae tu pregunta, primero que me gusta tu pregunta, segundo que antes los pacientes adultos mayores, se operaban de una prótesis de cadera, uno tenía miedo cuando decía prótesis de cadera, y de hecho ha ido tan bien evolucionando y han ido mejorando que hoy en día tenemos pacientes de muy jovencitos, de 20, 25 años, que no es por supuesto el hecho de una artrosis, pero una artritis que ya se operan, y tal es el éxito de la tasa justamente de una prótesis de cadera, que hoy en día los pacientes jóvenes se operan también de una prótesis de cadera. Lo que ha cambiado mucho es el tipo de aleaciones metálicas. Sobre Exactamente. todo, por ejemplo, sí, sí. Hoy en día una prótesis, cuando el paciente pregunta, son múltiples aleaciones, no es un solo tipo de metal. Hoy en día, en los últimos 10 años, están de moda las famosas cerámicas, que las cerámicas se dice de que tendría no tanto desgaste como la cabeza metálica, ya es puramente técnico, pero antes la fricción era puramente metálica, después se empezó a estudiar que eso producía una enfermedad justamente, porque se dice que a nivel de la cadera, por año se empieza a gastar algunos componentes, mínimo, chiquitito, esas partículas comienzan justamente a introducirse en el hueso y eso produce el aflojamiento temprano de una prótesis. Eso ha llevado a que se empiecen a cambiar los componentes, y tal es, uno de esos componentes es la cabeza metálica de la cadera. Hoy en día se la reemplaza por lo que son cerámicas de cuarta generación, y eso justamente va asociado a un plástico de alta resistencia, justamente, que antes no lo había, por ejemplo. O sea que hoy en día ese tipo de implantes se las hace mucho más chicas. Hay prótesis que se llaman prótesis mini, y hay otras que son un poquito más grandes, pero de hecho que han mejorado sobre todo la calidad del implante. ¿Qué es lo que se está viendo en los últimos años? Todo lo que es la robótica. La realidad que acá no lo tenemos en la provincia, pero hay otros centros, Córdoba, Buenos Aires, que tienen un robot que lo que cambia es la colocación del implante. Muchas veces una de las principales complicaciones, por ejemplo, que uno siempre se rige por los norteamericanos, la principal causa de desastre, para decirlo por el traumatólogo, es la luxación de cadera. Muchas veces pasa porque el implante está mal colocado, y de hecho para nosotros es una causa de mala praxis, porque lamentablemente es así. Entonces uno tiene que tratar de ser bastante específico, planificar la cirugía antes de operar, y bueno, y este robot justamente que se usa en todo el mundo hace un tiempo ya, hace de que uno coloque el implante de manera precisa, con los grados de inclinación que tiene que tener una prótesis de cadera, para evitar justamente la luxación de cadera. ¿Es el Así Da que hoy en día... Vinci común que se usa para cirugía, para otro tipo de Eh, cirugía? ¿El mismo Da Vinci? depende, en realidad, depende la fábrica que lo haga. Hay un robot muy conocido que se llama Robot Rosa, que es una empresa que lo usa, pero en realidad son distintos tipos de marcas, pero sí, al fin y al cabo sí, son todos robots muy parecidos, así que es para planificar, es muy similar a la...
Porque lo que hay acá, sobre todo en Buenos Aires, el Da Vinci, que es lo que hay en Europa y en otros lados. Sí, sí, sí. No, pero este robot que está implementado en el sanatorio, bueno, en el sanatorio de Allende lo tienen, en el, Ah, mira en vos. el hospital italiano lo tienen, y la verdad que es increíble. Sí, sí, sí. Bien. Leti, Bueno, no, yo como última pregunta, así para que me desburres, con el tema de cuando uno tiene que pedir una resonancia, a veces te dicen que está contraindicada pedir resonancia para cierto tipo de prótesis de cadera. ¿Eso ya no se ve o eso Todo, era antes? no, O... no, sí, si todos los implantes actualmente traumatológicos están aptos, eso no es ningún problema. Lo que sí puede pasar, que muchas veces pueda haber, justamente por el mismo metal, que no se pueda ver bien la imagen, pero no hay ninguna contraindicación actualmente con los metales que usamos nosotros en ortopedia de que se pueda hacer una resonancia. Sí, por supuesto, le preguntamos al paciente si tiene algún tipo de clip metálico, que eso que podemos preguntar acá al doctor, o pacientes con marcapasos, sí, pero de los implantes que usamos nosotros no hay ningún problema No hay problema. actualmente. No, Claro, o sea, lo único que hace es el artefacto que se ve en la resonancia, exacto. Sí, sí, como que sí, sí. brilla más. Y exactamente. la última es cuando dirías vos que un paciente no tiene criterios quirúrgicos para cirugía, digamos, en la práctica, ¿no? ¿En una fractura de La cadera o en una edad, artrosis? no, en una fractura, por ejemplo, sin artrosis, digamos, ¿no? No. En un paciente con artrosis, la idea es tratar de operarlo, salvo que tenga compromiso de riesgo de vida, pero si no, todo paciente, lo que pasa es que una fractura de cadera al paciente lo debilita muchísimo y lamentablemente pasan cosas que uno no quiere, así que mientras se puede operar, yo opero todos los pacientes con fractura de cadera. Bien, Salvo que tenga compromiso de vida, que el cardiólogo o alguien me diga no, hay mucho riesgo de que el paciente se muera, pero si no, todo paciente que se pueda, lo bien. operamos. ¿Sí? No sería un limitante entonces la edad, porque a veces se No, escucha mucho que dicen no, porque es un paciente añoso, la expectativa de vida no es tanta, es corta, entonces bueno, que prefieren no operarlo. no, el tema es así, las fracturas de cadera, como lo decía, producen una alta mortalidad desde el momento que el paciente se fractura, así que cuando hablo con el paciente le explico de que hay altas chances de que se muera no operando y también hay posibilidades, por supuesto, de que se muera en la cirugía, sobre todo si la prótesis es cementada, que los pacientes ancianos generalmente uno usa el cemento y el gran problema es, eso lo pueden decir los anestesistas, cuando estamos colocando en el cemento, lamentablemente todos tenemos que estar Sí, atentos porque justamente es cuando se producen las famosas embole. embolias. Entonces, sí, sí, es. Pero bueno, la realidad es que depende mucho del criterio de los familiares. El familiar lo tiene que saber, tiene que tener un consentimiento y tiene que estar sabiendo todas las cosas posibles que puedan pasar, porque son pacientes añosos. Pero si uno no lo opera también, hay muchísimas altas chances de que fallezca, así que eso ya depende Claro. mucho. No, y fallezca de mala manera, Sí, tirado sí, en una cama, escarado, sí, infectado. sí, Bueno, O por un tromboembolismo. eso nos lleva a la primera pregunta. El tipo de 90 y pico de años que se fracturó, la única chance que tiene de seguir viviendo es que todo se lo haga rápido sí, sí, para, exactamente. para volver al status performance que tenía un día antes de. O sea, no es que va a salir a correr, pero por lo menos va a estar igual el día anterior que se No, que fracturó. tenga calidad de vida. Sí, 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 sí. Creo Yo que por suerte hace poquito tuve un paciente, no hace mucho, también un paciente de mucha edad, 85 años, que tenía todos los antecedentes patológicos que puedes imaginar. Y la verdad que estamos en una duda, la mujer no sabía qué hacer. La última decisión la tuvo ella, pero estaba desnutrido, era un paciente que estaba prácticamente postrado, no caminaba mucho, caminaba con un andador a duras penas, y la fractura lo terminó de dejarlo de cama y por suerte lo operamos, anduvo todo bien y hoy en día es un paciente que por lo menos se puede sentar en una silla de rueda y está mucho mejor anímicamente el paciente, ¿no? No, mientras se pueda se opera, sí. Pero que aunque vuelva perfecto. a estar en la persona que era al día antes del Sí, accidente,
ya está. O sea, no. Sí. Bueno, gracias. Ha sido realmente una charla fantástica, una clase muy buena, como dije, fue directo al hueso, a lo que teníamos que saber. Yo aprendí un montón y bueno, solo puedo decir, como siempre, qué médicos que tenemos, la Gran Siete. Leti termina. La verdad que brillante. Y contanos qué viene. Ay, sí, la verdad que una clase brillante. Bueno, Javier, te valió la pena esperarte. Muy lindo escuchar todo lo que vos realmente sabés y que vos puedas compartirnos todo. Te agradecemos en el nombre del colegio toda la participación, fuiste muy, muy práctico. Y bueno, damos excelente profesional, colega, creo que todos debemos conocer en la provincia que vos estás y que estás capacitado acá en la provincia para hacer todo tipo de cirugías y prótesis y todo lo que todo lo que es cadera y rodilla. Y bueno, vamos a dar el cierre a este módulo de traumatología. Le agradecemos a todos la participación y el interés de colaborar con el colegio médico, y más que todo para los médicos que están en el interior. Y vamos a dar la apertura el próximo viernes, que los invitamos a todos a continuar con el módulo de medicina interna y clínica médica. El próximo viernes 16/9 se va a dar manejo de síndrome confusional en el adulto mayor, que lo va a dar la doctora Ivana Dorado. Así que bueno, damos el cierre y el agradecimiento. En tu nombre, por favor, quiero que agradezcas a toda la Sociedad de Traumatología de Catamarca. Muchas gracias. Así es, Javier. Te agradecemos un montón y más que todo, bueno, un viernes a la noche, que por ahí es más complicado. Le agradecemos a todos los espectadores que están conectados y esperamos que continúen con estos módulos. Y bueno, muchísimas gracias y muy buen fin de semana. Chao, buen fin de semana.